El primer recuerdo que tengo de la tradición oral es de mi infancia. Cuando me iba a dormir a casa de mi abuela, allí vivía mi prima. Y esta prima, que tenía más o menos mi edad, siempre contaba el mismo cuento de miedo. Cenábamos, nos metíamos en la cama, apagaba la luz y me decía, te voy a contar un cuento de miedo. Y yo decía, ay, sí. Y empezaba a contarme el cuento. Había una vez un padre, una madre y una hija. Y la madre se murió, que son cosas que a las madres les pasaban mucho los cuentos. Y el padre, desolado, mandó a su hija que fuera con una monedita a comprar carne para hacer la cena. Y la hija se fue con la monedita y de pronto se puso a saltar la comba y perdió la monedita. Este cuento es ese cuento que acaba con este estribillo de María, hija mía, dame la asadura dura que me robaste de mi sepultura. Ay, padre, ¿quién será? Cállate, hija, ¿qué será? Que no me voy, no, subiendo las escaleras estoy. Este horroroso cuento de zombies, que fue el único cuento que me contaron de niña, pero que me mantenía absolutamente atenta a las palabras de mi prima en la oscuridad de la noche. Mi primera experiencia y mi primer interés por lo oral sucedió también cuando era niña. Mi abuela nunca me contó un cuento tal como lo entendemos ahora, con principio, nudo y desenlace, sino que contaba esos cuentos que uno cuenta cuando uno quiere contar cuentos. Del tipo de... Había una vez un rey que tenía 3 hijas, las metió en 3 botijas y las tiró por el río. Y las 3 iban diciendo, qué lío, qué lío, qué lío. O el de, ¿quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Que yo no te digo ni que sí ni que no. Solamente te digo que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Pues estos cuentos eran los que contaba mi abuela, esos cuentos que no cuentan nada, que son esos cuentos que se cuentan cuando uno no quiere contar. Por eso surgió este interés por los cuentos de suponer o adivinar que debía haber otros cuentos que sí que contaban historias y que tenían un desarrollo narrativo. Fue por eso por lo que me tocó aprender a leer para escuchar todos esos cuentos que mi abuela no me contaba. La narración oral tiene mucha importancia en el desarrollo comunitario porque los cuentos se cuentan comunitariamente. Los cuentos tejen redes, tejen esos momentos en los que nos encontramos para hablar de quiénes somos como personas, pero también como comunidad. Y por otro lado, también los cuentos nos traen la memoria de los que ya no están, esa memoria de los que construyeron esos caminos por los que caminamos ahora. Y todo eso configura nuestra identidad y nuestra memoria y por lo tanto configura nuestro estar comunitario o nuestro ser comunidad. Las nuevas tecnologías y el triunfo de lo audiovisual han hecho que todas esas reuniones que se tenían pues después de comer o de cenar, las sobremesas, donde aparecían esos narradores comunitarios, bueno, más que comunitarios, familiares, contando historias, y se producía ese momento, ese encuentro con el cuento, con las historias familiares, haya desaparecido, sustituido por las televisiones o las series. Y en ese sentido han influido negativamente. Pero yo creo que también las nuevas tecnologías nos traen la posibilidad de llegar a una tradición oral a la que antes solamente se llegaba yendo a esos lugares, porque en muchísimos sitios la gente recoge cuentos de sus abuelos, de sus vecinos y los sube a las redes. Así que hay un enorme acervo oral ahora mismo en las redes que está al alcance de todo el mundo. Es cierto que se han perdido muchos de los cuentos tradicionales y otros han sido sustituidos o recontados de otra manera. Es muy triste ver cómo se reformulan los cuentos rompiendo el mundo simbólico que traían los cuentos. Yo creo que los cuentos que no se pueden perder son esos cuentos maravillosos que han contado tradicionalmente las mujeres, donde hay protagonistas que son siempre el más pequeño, el más débil, el más tonto, el más simple, aquel que no tiene necesidad de salir de su casa para iniciar una aventura, que se pone en camino porque hay un conflicto que no le afecta a él sino a su comunidad, y en el camino se encuentra con el donante, se detiene porque no va centrado en la consecución del logro, y en ese detenerse se encuentra con el portador del don o del saber. Y consigue reparar el daño, triunfa la justicia, se encuentra con lo femenino libre, que es la princesa, y regresa. Yo creo que estos cuentos maravillosos son los que no deberían nunca perderse.
Pues los cuentos que despiertan más mi interés son esos cuentos que hablan de quiénes somos como mujeres, de cómo aprendemos a ser mujeres. El cuento de esa rata que nunca fue presumida y que elige como compañero a un depredador y por lo tanto se pone en peligro. El cuento de la mujer esqueleto que busca un hombre perfecto y se acaba casando con dos animales. O el de Mariam la serpiente pitón de Senegal, que también le sucede lo mismo. O los cuentos de las donas d'aigua, de toda la parte catalana y de la Francia de Occitana y todos estos lugares, pero también del resto de España, donde esas mujeres piden el derecho a tener una habitación propia, un lugar propio y a que sea respetado su esencia profunda y su secreto. Todos esos cuentos que hablan de quiénes somos como mujeres o cómo nos construimos como mujeres son los cuentos que me parecen más importantes. Pues el monstruo leonés que a mí más me interesa es la mujer lobo. Una mujer maldita por su padre, que se convierte en loba porque se va con la manada de lobos y se pone una piel de loba. Y regresa al pueblo a sentirse mujer cuando hay noche de luna llena. Esas mujeres malditas, proscritas por sus comunidades, que se van al monte y allí encuentran su razón de ser. Son los cuentos más bonitos que hay en toda la zona de León. Bueno, el problema de los últimos años, que se ha considerado que los cuentos son machistas o violentos, tiene que ver con que la gente no entiende los cuentos como algo literario. En la literatura lo importante es cómo se cuentan las cosas y sobre todo hay una ambigüedad producto pues, de todos los tropos que animan esta literatura, las metáforas, las metonimias, las repeticiones, las anáforas, los paralelismos, etc. Y de todo esto hay en los cuentos tradicionales, en los cuentos de tradición oral, porque son literatura y por lo tanto son ficción. Esa ficción tocada por el mundo de lo simbólico que cada vez nos es más ajeno, porque vivimos más en el mundo de lo escrito y el mundo del padre, pero también porque nos tomamos los cuentos en un sentido recto. Entonces, la muerte de la bruja se toma en un sentido recto y no en un sentido metafórico o en un sentido simbólico. Y por eso se ha tildado a los cuentos de machistas. Otra razón es que la mayor parte de los cuentos tradicionales han sido recogidos por hombres y casi siempre vinculados a la iglesia. Y por ello los cuentos que se han perpetuado, los repertorios que se han perpetuado, contienen mujeres más sumisas o contienen modelos de mujer más pasivas o más denostadas, que era muy del gusto de los machismos de comienzos y mediados del siglo XX. Yo creo que por eso también hay esa idea sobre los cuentos. Y también porque las versiones que se conocen son las de Disney. Y efectivamente las versiones de Disney son versiones bastante machistas. Nadie sabe qué delito cometió, pero un día se abrió la puerta de su casa y ella salió de un empujón. «¡Vete, desgraciada!», le gritó su padre. «Ojalá te coman los lobos». Y ella comenzó a caminar hacia el monte. Estaría mejor con aquellas fieras que con las bestias de su pueblo. Y llegó al monte y se encontró con la manada de lobos, pero no se la comieron, la olfatearon y siguieron su camino. Aquella noche murió una loba vieja y ella, con una piedra, le cortó la piel a la loba y se la puso encima, y como una más la aceptaron en la manada. Cuentan que en las noches de luna llena, aquella mujer maldita por su padre que se había convertido en una mujer loba, bajaba del monte, se iba al pueblo, se metía en el caserón abandonado donde se ponían las castañas a secar, subía las escaleras, encendía un fuego, calentaba el agua, la echaba en un barreño que había encontrado en el lavadero y solo entonces se quitaba su piel de loba y se metía dentro del agua a bañarse. A ella se le atribuía la desaparición de jóvenes que iban a mal casar o adultos muy mal casados. Todos se adentraban en el caserón abandonado y todos desaparecían del pueblo. No se les volvía a ver. Decían que se los comía la loba. Cuentan que aquel pueblo llegó después de años de ausencia, complicado en una guerra colonial, un joven. Y cuando se sentó a comer en la comida familiar, la madre le contó lo que había sucedido en el pueblo y le contaron lo de aquella chica, maldita por su padre, que se había convertido en una loba, que se comía a los chicos, que se iban al caserón abandonado, las noches de luna llena. Aquel muchacho venía con el aguijón de la aventura en el cuerpo, así que cuando escuchó aquello dijo: «Madre, la próxima luna llena iré».
Y la madre le dijo, no vayas, hijo, no vayas. Pero él fue. Llegó al caserón y subió las escaleras derruidas y se escondió detrás de un montón de escombros. Y entonces la vio metida dentro del agua, desnuda, con el cuerpo humeante. Después ella salió del agua, se sentó en una piedra, colocó su cabeza hacia abajo y comenzó a peinarse su cabello. Y en ese momento el muchacho vio la piel de la loba. Así que salió corriendo, agarró la piel y la tiró al fuego. La muchacha vio cómo su piel comenzaba a arder e intentó acogerla y él la apretó contra sí. La muchacha sintió como su piel de mujer ardía en los brazos de aquel hombre e intentó sacar una mano para clavársela, pero él le sujetó aquella mano. Ella intentó zafarse, pero él la apretó más contra sí. Y ella sintió el deseo de él alzarse como una montaña, y él sintió el deseo de ella fluir como un río. Y allí los dos muchachos se tiraron sobre un montón de sacos abandonados. El amanecer los sorprendió aullando el mismo deseo. Ella miró el fuego. Ya nada quedaba de su piel de loba. Entonces miró al muchacho y le dijo, si un pedazo así de mi piel de lobo hubiera quedado, lo más grande que te quedaría a ti sería un pedazo de oreja. Y él le cayó la queja con su boca y siguieron aullando el mismo deseo. Después él se levantó, se sacudió la ropa, le tendió la mano y ella se levantó e improvisó un vestido con una arpillera de un saco que por allí había y juntos salieron del caserón abandonado. Hay quien dice que los vio cogiendo el coche de línea y hay quien dice que los ha visto en Madrid. Pero al día siguiente, en aquel pueblo del Bierzo de León, el comentario era unánime. Cada vez que alguien le preguntaba a la familia por la extraña desaparición de aquel muchacho recién llegado de la guerra colonial, la familia contestaba lo mismo. Se lo comió la loba. Y nosotros sabemos que es verdad. Se lo comió la loba.